Bé, molt bona tarda i benvinguts a la primera conferencia del Magic Internacional 2010, una conferencia que hemos titulado Misterios Medievales. Vamos a hablar de la simbología cátara, templaria y masónica, que por lo que parece son idénticas, ¿no? Vamos a hablar un poco de la semblanza entre estas tres sociedades y además también vamos a conocer a fondo la alquimia. La alquimia, que es la madre de la medicina, de la ciencia moderna. Los primeros médicos, los primeros científicos fueron los alquimistas. Y para eso contamos con todo un experto en historia medieval oculta, por eso es un misterio, que es José Luis Jiménez, autor de un libro que seguramente muchos de vosotros conoceréis, ya que si buscáis Código da Vinci español, pues seguramente encontraréis este libro, ya que en su momento fue uno de los libros más referenciados. Sobre todo si alguien quería conocer más sobre el legado de María Magdalena, sobre si llevaba en su vientre el hijo de Jesús o no, quién era María Magdalena, y sin duda es el mejor para contarnos todo acerca de misterios medievales. José Luis, bienvenido al Magic. Hay que decir, ¿se oye a José Luis? A ver, José Luis, saca esa voz. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Hay que decir que estás preparando ya un segundo libro, una segunda parte, que la gente también puede adquirir, que es el triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. Sí, este libro ya está en la calle. Pues José Luis, háblanos un poco de misterios medievales. Vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a viajar a la Edad Media. ¿Y qué nos encontramos en la Edad Media, José Luis? Bueno, pues bien, como ha dicho Alex, los misterios medievales son muchos los que existen, pero no nos daría tiempo con el espacio que tenemos ahora de tiempo para explicarlos todos. Así que vamos a referirnos muy en concreto a los cátaros, a los templarios, de alguna forma un poco más resumida también a los masones o alquimistas. Para poder hablar, por lo menos, e intentar comprender qué es lo que hace que estas sociedades o personajes o órdenes sean de un signo, vamos a decir, mistérico, misterioso o esotérico, tendríamos que conocer, por lo menos, aunque sea de pasada, porque ya digo que no nos va a dar tiempo de todo, estos símbolos, vamos a llamarlos de alguna forma simbología religiosa y sobre todo pagana, porque lo que vamos a ver a partir de ahora quizás a más de uno les sorprenda. Para empezar, quiero mostrarles algunas de estas simbologías o cruces paganas. Aquí hay una especie de tipos de cruces. Verán que la mayoría están identificadas o el público los va a identificar como la cruz católica, la cruz cristiana. Bien, tengo que aclarar que la cruz cristiana, de hecho, es anterior al propio cristianismo. La cruz es un símbolo pagano, es un símbolo que puede tener una antigüedad superior a 2000 y a 3000 años, más de 1000 años antes de Jesucristo, y se estuvo utilizando como simbología religiosa. Uno de estos ejemplos los tenemos, por ejemplo, en la cruz celta, en la cruz ansada egipcia, en la cruz que se conoce como de Occitania, la cruz cátara, muy parecida a la occitana, la que sería la cruz pata de oca, la que conocemos como cruz nazi, la cruz druida o celta también, la romana, por ejemplo, la cruz del Sol Invictus, la del ocultismo o la de los Illuminati. Aquí vemos también otra cruz muy famosa, conocida, que es la de los cátaros, que existe en Rennes-le-Château, o la de los cátaros cuando fueron quemados en el monte de Montsegur. Pero la que nos va a servir de referencia es la cruz templaria, la paté, que aunque es la más conocida, no es la única que utilizaron los templarios. Vemos a la izquierda esta cruz que se conoce como patriarcal o de Lorena, esta otra que sería la de Malta o de las 8 beatitudes, o la cruz Tau, tiene forma de T, que algunos historiadores dicen que se referían a los templarios por la T, pero como podremos ver más adelante, la realidad es muy distinta.
Siguiendo con la simbología de las cruces, vemos que la cruz que antes he mencionado, que es esta que tenemos aquí, que se conoce como pata de oca y que efectivamente tiene la forma de una pata de oca, es así porque esta cruz se origina en el sur de Francia, en la zona del Languedoc. La traducción de Languedoc vendría a ser como el país de la lengua de Oc, de la oca. Y tiene importancia porque la oca era un animal sagrado para estas gentes. Era un animal que ya desde tiempos de los druidas, de los celtas, tenía una importancia tremenda. Incluso la oca era una especie como el perro de hoy día que sirve de guardián, que nos avisa cuando llega alguien. Esto lo hacía la oca también. Pues bien, si cogemos esta cruz pata de oca que tenemos aquí y uniéramos 3 más, es decir, hiciéramos 4, obtendríamos una cruz que es la que hemos visto anteriormente, la cruz occitana. Esta cruz occitana que es similar a la que se utilizarían luego en los países cátaros. De ahí viene la similitud de la cruz de Occitania con la cruz de los cátaros. Por ejemplo, podemos ver en estas estelas funerarias cruces occitanas, cruces cátaras y templarias, todas juntas, que aunque algunos historiadores decían que no tenían relación, como podemos ver aquí, sí que convivían de alguna forma todos ellos juntos. Bien, vamos a seguir con las cruces porque tiene su importancia. Hemos dicho ya que teníamos a la cruz pata de oca, pero que no solamente simboliza la pata de la oca, la importancia de este animal. La cruz pata de oca, de hecho, es un símbolo rúnico celta que significa la vida. Tiene un significado, por lo tanto, esotérico, más profundo que el de la oca. Y si observamos la cruz latina, la cruz que está utilizando actualmente la Iglesia Católica, veremos que en principio no se asemeja prácticamente en nada, a excepción de que, bueno, hay 3 brazos, pero en distinta posición. ¿Pero por qué se utiliza esta cruz latina? Esta cruz latina es la señal que el emperador Constantino ve en el cielo y es con la que él recibe aquella información que le dice: con este signo vencerás. Y efectivamente él vence la batalla. Y a partir de ahí, estamos hablando en el siglo IV, en el año 325, cuando se lleva a cabo el Concilio de Nicea, él pasa a crear una nueva religión, que va a ser la religión católica, apostólica y romana. Va a ser una religión fruto de la unión de la religión pagana, de la que él era el sumo pontífice, él era adorador del Solis Invictus, y se produce un sincretismo entre esta religión pagana y la religión cristiana, que entonces eran los seguidores de Saulo, de Tarso, de los paulinos, que va a ser la nueva religión del Imperio Romano, la que actualmente conocemos como Iglesia Católica Apostólica y Romana. Esta iglesia, esta religión, va a utilizar este signo de la cruz para representar la crucifixión de Jesús. Pero, si ustedes se fijan, verán que ni los cátaros ni los templarios utilizan nunca esta cruz. De hecho, la cruz romana, donde se crucificó a Jesús, es un instrumento de tortura. Y a nadie de nosotros nos gustaría recordar a un ser querido a través, por ejemplo, si lo han asesinado en una horca o en una guillotina o en una silla eléctrica, pues con uno de estos instrumentos de tortura, como es lógico. Entonces, este signo de la cruz era rechazado tanto por los cátaros como por los caballeros templarios. Pero tenía un símbolo también, tenía una simbología. Y es lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos a otra imagen de Jesús crucificado, pero como vemos no está en una cruz latina, sino que está en una cruz con la forma de pata de oca que hemos comentado antes, la cruz del Languedoc, la cruz de los cátaros, la cruz que de alguna forma luego utilizarían los templarios para hacer su cruz paté. ¿Y por qué vemos a Cristo en esta posición? Que además, si se fijan en el rostro, es un rostro distinto al que nos muestra la imagen tradicional del Cristo sufriendo. Aquí tiene otra imagen, diríamos, que es como alejada del dolor, pues porque esta crucifixión, este Cristo crucificado es un Cristo templario.
Este Cristo templario lo podemos encontrar en el Camino de Santiago, en un pueblo que se llama el Puente La Reina, donde está esta iglesia templaria que se conoce como la Iglesia del Cristo y donde nos está dando una información un tanto oculta para quien no es iniciado. Esa información la vamos a ir encontrando incluso en pueblos cercanos durante este Camino de Santiago, como vemos aquí en el frontispicio es una iglesia también del pueblo del Río, en el que vemos esta cruz que hemos comentado antes de pata de oca y esta otra cruz que es una cruz Tao. Hemos hablado antes de la cruz Tao, que es el transversal de arriba en forma de T. Pues muy bien, ¿qué significa? ¿Qué simbología tiene? Pues según los caballeros templarios, la idea es de que cuando el Cristo aparece en esta cruz latina, la normal, significaría que representa al iniciado que está en camino de alcanzar su total elevación. En cambio, si el Cristo está en esta cruz Tao, que hemos dicho que no tiene la parte superior, que por cierto era la cruz que realmente se utilizaba en la época de los romanos para crucificar, la que además el monje Francisco de Asís él reconoció como única y verdadera, pues si está en esta cruz Tao el iniciado es porque ha alcanzado ya la plenitud de su evolución. Y en cambio, en esta cruz en forma de pata de oca o de signo de la vida, como hemos dicho antes, que es el que utilizaban los templarios, estaría simbolizando al hombre iniciado que ya ha trascendido a su propia elevación, que ya ha alcanzado el reino de la vida. Como vemos, los templarios están utilizando un lenguaje simbólico a través de imágenes y de representaciones. La cruz Tao, además del significado que les he comentado, también tiene otro significado. Antes nos decía Alex que los alquimistas tenían un tipo de relación con los templarios. Fíjense ustedes en esta cruz Tao. ¿No les da la impresión de que lo que en realidad es la mitad de la cruz paté que habíamos visto en un principio? Si se fijan ahora, la completamos, efectivamente, la cruz Tao es la mitad de la cruz paté. Y si es la mitad, si la ponemos arriba, aquí nos encontramos con un axioma alquimista, que dice, como nos explica la tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto, que lo que es arriba es como lo que es abajo, o al revés, lo que es abajo como lo que es arriba. Estamos, por lo tanto, viendo que los templarios también estaban utilizando una sabiduría y un conocimiento alquímico, siempre representándose a través de estos símbolos, sobre todo de carácter religioso y como hemos visto, pues también de un conocimiento oculto, ¿no? Esotérico. Aquí les voy a mostrar otra cruz. No me he equivocado, no la he puesto al revés. Esta cruz, que está invertida, supongo que ustedes la habrán visto más de una vez, en alguna ocasión, sobre todo en los grupos satanistas, ¿no? Los que de alguna forma pues serían contrarios a la religión católica. No les voy a hacer más comentarios, pero les voy a mostrar a continuación unas fotografías, imágenes, que como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Bien, como pueden observar, estamos viendo al Papa, al Sumo Pontífice, sobre un sillón, el cual tiene una cruz invertida. He presentado varias fotografías de distintos momentos para que se den perfecta cuenta de que se trata de un sillón que es así. Hay otras simbologías y rituales dentro del Vaticano que ahora no vamos a entrar porque nos alargaríamos mucho, pero bueno, he querido mostrarles estas imágenes para que cada cual saque sus propias conclusiones. Vamos a seguir con los cátaros y los templarios. Hemos dicho antes que la cruz paté, que es la cruz por antonomasia que representa a los templarios, pudiera ser que tuviese un mismo origen que el símbolo de los cátaros, por lo que hemos comentado de la pata de oca. Pues muy bien, fíjense ustedes en esta imagen. No sé si la ven bien, vamos a acercarla más.
¿Ven ahora? Vamos a acercarlo un poquito más. ¿Lo ven? Bien, si alguien no lo ve, lo vamos a acercar y lo vamos a marcar. Ahora sí que lo ven, seguro. Pues aquí lo que están ustedes viendo no es ni más ni menos que la cruz paté de los caballeros templarios. Pero ¿quién llevaba esta cruz paté? ¿Quién era este personaje? Este personaje no era ni más ni menos que un rey sacerdote llamado Sansa Adad V, hace 2800 años, es decir, 800 años de Jesucristo, 800 años antes de que la religión cristiana surgiera. Por lo tanto, los caballeros templarios están utilizando una simbología pagana muy anterior a la cristiana. Vamos a seguir. Ya hemos visto bastantes evidencias que nos muestran que la orden de los caballeros templarios, por fuerza, debería de ser una orden iniciática y esotérica, debido precisamente a los símbolos que hemos estado observando y a la información que quieren transmitir a través de estos símbolos. Pero hay un detalle que no se les va a escapar a nadie, y este nos va a proporcionar precisamente su gran valedor. No llegó a ser el fundador de la orden oficialmente, aunque sí que fue el que, vamos a decir, que lo planeó todo de antemano, y no fue otro que San Bernardo de Claraval, Bernardo de la Fontaine, un noble francés. Bien, no nos podemos extender para dar más información de este personaje, pero sí decirles que San Bernardo de Claraval era un iniciado además esoterista. Y prueba de ello, hay varias pruebas, pero una que a mí me llamó mucho la atención son los diversos cuadros o, vamos a decir, pinturas que hacen referencia a un supuesto milagro, o la Iglesia Católica lo cataloga como milagro, que sería la lactación o la lactancia, la lactatio, de San Bernardo de Claraval por la Virgen que sujeta al niño, y de un pecho descubierto de la Virgen surge un chorro de leche, como ven aquí, que va a parar directamente a la boca de San Bernardo. Bien, la Iglesia Católica dice que es un milagro, que es la alimentación. En realidad, lo que los caballeros templarios están transmitiendo, están mostrando con esta imagen, que en este caso este es un cuadro de Alonso Cano, pero ya le digo, existen varios en la Catedral de Gerona y otro en Mallorca y otro, este está en el Museo del Prado. Lo que nos está representando, como digo, no es ni más ni menos que la transmisión del conocimiento. Es decir, que Bernardo de Claraval es un iniciado que recibe el conocimiento a través de ¿quién? ¿De la Virgen? No. Los caballeros templarios, como ustedes saben, ellos veneraban las imágenes de las vírgenes negras. Las vírgenes negras, que no son otra cosa que una representación de la diosa Isis, que es la esposa de Osiris, del dios egipcio. ¿Y por qué? Pues porque los templarios, cuando llegan a Tierra Santa, viajan hasta Egipto, en concreto se van hasta la isla de Philae. Aquí ustedes podrán observar, les voy a avanzar, verán estos signos que son las señales que ellos dejan, las cruces templarias, en este templo de Isis, en Philae. Y es a través de aquí, de Egipto, que los templarios toman esta tradición esotérica antiquísima de la diosa madre, de la diosa que crea vida, que no es otra que la diosa Isis. Y aquí vemos a Isis con el hijo Horus en brazos, en la misma posición que hemos observado anteriormente a la Madonna, a la Virgen, que transmite el conocimiento a Bernardo de Claraval. Bien, el porqué de las vírgenes negras, por qué los templarios tenían esta advocación por las vírgenes negras, porque es que la diosa Isis se representa como el color de la tierra de Egipto. Egipto significa tierra negra. Cuando el río Nilo se desborda y el barro, el limo del río, que vamos a decir que fertiliza toda la tierra de alrededor, es cuando el río Nilo da vida a la tierra, a Egipto. Egipto no sería nada sin el río Nilo, sin esta fertilización. Por lo tanto, la diosa Isis es la diosa de la fertilidad, es la diosa de la vida, y es la que los templarios van a adorar
a través de una persona, o sea, de un personaje en este caso, que aunque la Iglesia quiere identificar como la Virgen María, en realidad ellos se están refiriendo a otra María, a la que llaman Nuestra Señora, y que no es otra que María Magdalena, como ahora veremos más adelante. Los templarios, además, hay quien dice que utilizan el juego de la oca o que inventan el juego de la oca para realizar un recorrido iniciático. El juego de la oca, ustedes así podrán ver que este juego de aquí de la izquierda viene a ser otro juego de la oca en piedra, y sería otra especie de juego iniciático, también en piedra, egipcio. Estamos hablando de una tradición antiquísima, de más de 2, 3 o 4.000 años. Los templarios lo conocen y utilizan este juego de la oca, por ejemplo, para trazar el camino, el recorrido que va desde el Languedoc, desde el sur de Francia, hasta Santiago de Compostela. Es más, hoy día, si ustedes han realizado o realizan el Camino de Santiago, cuando lleguen a Logroño, se van a encontrar en las calles este juego de la oca, que ya está representado para los peregrinos. Entonces, nos encontramos en la Edad Media con que los templarios es una orden iniciática, esotérica, que no son los únicos, por cierto, porque hemos hablado de los cátaros también. Y la Iglesia Católica se encuentra con una, vamos a decir, competencia, sobre todo con los cátaros. Se empiezan a producir las herejías que son perseguidas. Sabemos que no solamente se llegan a perseguir a los herejes, sino que además se llegan incluso a realizar cruzadas, no solo contra los infieles y los musulmanes, sino contra propios cristianos como son los cátaros. Estas cruzadas, que se llevan a cabo a partir del año 1209 por el Papa Inocencio III, nos van a dar una idea, por ejemplo, de la crueldad que se lleva en esos momentos contra estos cristianos llamados cátaros. Les voy a explicar muy por encima qué herejía tan grave era esta que hizo que la Iglesia Católica atacara y diezmara a los cátaros. Los cátaros creían en una doctrina dualista, similar a la de los maniqueos, es decir, que ellos creían en dos dioses, el Dios bueno, el Dios que crearía el espíritu del ser humano, y luego otra especie de Dios, de demiurgo, que estaría relacionado o identificado con el Satán de la Biblia, que sería el rey del mundo material, el rey de todo lo material, el que de alguna forma mantendría prisionero al alma, al espíritu del ser humano en el cuerpo físico. Esta idea también era de alguna forma compartida por los bogomilos, que llegaron desde Bulgaria en el siglo X hasta el sur de Francia, en el Languedoc, la zona que hemos dicho de los países cátaros. Ellos creían además que Jesús no era el Dios hecho hombre que predicaba la Iglesia a partir del Concilio de Nicea, cuando creó el credo niceno, sino que Jesús era un ser, una criatura de Dios, que por lo tanto era de naturaleza humana y también tenía una parte de naturaleza divina. Esto era una herejía para la Iglesia Católica. El nombre de cátaros, de hecho, la traducción de cátaro, cataroi del griego, vendría a significar puros, pero no era este el significado que se le estaban dando a estos cátaros de la Edad Media. Es cierto que existieron otros cátaros cristianos que se hacían llamar ellos mismos cátaros, que eran novacianos, los novacianos del siglo III, y eso sí que efectivamente utilizaban la palabra cátaros para referirse a ellos como puros. Los cátaros de la Edad Media se les llamó así por un juego de palabras en alemán que utilizó un monje, se llamaba Ekeborn Sanau, en Alemania, en Renania, en el año 1163, para venir a decir de forma peyorativa de que eran adoradores de los gatos. Ellos, asimismo, no se hacían llamar cátaros, se hacían llamar els bons sons, viene a ser los buenos cristianos o los hombres buenos. Entre los cátaros, igual que en la Iglesia Católica, están los obispos, curas, etcétera, etcétera. Ellos tenían la máxima autoridad, que se llamaban perfectos o perfectas, puesto que los cátaros sí que aceptaban a la mujer en igualdad de condiciones que el hombre, cosa que la Iglesia Católica no hacía ni hace. Luego estaban los creyentes y los simpatizantes. No me voy a extender demasiado en ello, pero bien, esta gente
trabajaban todos, eran humildes, la mayoría iban descalzos predicando, entonces el ejemplo que daban efectivamente era de pobreza y no tenía nada que ver con el ejemplo que estaban dando, por ejemplo, los obispos católicos de abundancia, de mundanidad, etc. Esto hizo que la Iglesia temiese por prevalecer con su dominio y de ahí es que lanzaran esta cruzada contra los cátaros. Como les decía antes, uno de los ejemplos que nos puede explicar o una explicación de hasta dónde llegó esta crueldad fue lo que ocurrió en el pueblo de Béziers, en el sur de Francia. Fue el primer pueblo que atacaron los cruzados. En un solo día se llegaron a matar a más de 20.000 personas, sin respetar edad, ni sexo, ni credo. Es decir, que mataron a ancianos, a mujeres, a enfermos, a niños. El legado papal de entonces, se llamaba Arnaud Amaury, cuando el jefe militar de la cruzada le pregunta y le dice, porque en esta ciudad de Béziers no solamente vivían cátaros, también vivían católicos, personas que practicaban la religión católica, pero que por solidaridad se quedaron junto a sus convecinos cátaros. Pues cuando le pregunto que cómo iban a hacer para reconocer a los herejes de los suyos, es decir, de los católicos, este legado papal, Arnaud Amaury, le contesta, matadlos a todos, que cuando lleguen al cielo, Dios sabrá reconocer a los suyos. Efectivamente, aquel día, tal como él, en la misiva que manda el Papa Inocencio III, mataron a más de 20.000 personas. Bien, cuando los cátaros prosigue esta cruzada, llegan a Carcassonne, Toulouse, etc., llega un momento en que los cátaros tienen que huir. No nos entenderemos mucho sobre el tema, pero lo hacen a través de un camino que se conoce actualmente como el Camino del Bon Soms y que va precisamente desde el castillo de Montsegur, que habíamos visto al principio, una fotografía de la estela de Montsegur, hasta el norte de Barcelona. Es un pueblecito, Santa María de Queralt, que está en el norte de Barcelona. Desde aquí pasan luego a lo que era en aquel momento la Corona de Aragón y se van estableciendo en pueblos cercanos como Castellote, Teruel, etc. Unos años después, unos 63 años después, en el año 1307 en concreto, a los caballeros templarios les va a ocurrir algo similar. Van a ser perseguidos, sobre todo por el rey francés Felipe IV el Hermoso, por problemas que tenía con los caballeros templarios, porque les adeudaba mucho dinero en una cuestión económica y política, y con vamos a decir, el beneplácito y la conveniencia del Papa de entonces, que era un títere impuesto por el propio rey, era Clemente V, va a disolver esta orden, los va a perseguir y va a arrestar al gran maestre de la orden y va a quemar a cientos de caballeros templarios en París, en Francia. Una exposición, sin duda, José Luis, muy interesante. ¿Pero qué te parece si damos paso también a que los asistentes, los que habéis venido a ver esta conferencia y escuchar atentamente la conferencia sobre misterios medievales, pues también podéis preguntar sobre diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas, José Luis, de una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando se habla de cátaros, de templarios, de masones, ¿no? Siempre se habla de que tenían conocimientos ocultos, ese conocimiento esotérico. Pero vamos a concretar, vamos a decirlo. ¿Qué enseñaban los cátaros? ¿Qué enseñaban los templarios? ¿Qué enseñan los masones? Bueno, vamos a ver. El conocimiento esotérico siempre es sobre la transformación del ser humano, hemos dicho antes, la evolución del iniciado, buscar precisamente la elevación de la persona, el adquirir conocimientos para dejar la ignorancia y elevarse a otro nivel. Pero también había otros conocimientos de otra índole que supusieron, en este caso supuso, o la gran herejía, la persecución, antes hablabas tú de María Magdalena. Yo, pues como no tenemos tiempo, solamente he dejado lo que ahora voy a mostrar, un par de fotografías que les van a dar a los espectadores una idea de lo que estamos hablando. Decía yo antes que cuando los caballeros templarios huyen, lo hacen también siguiendo el camino que años atrás habían hecho los cátaros.
y se introducen entre otros lugares en la corona de Aragón. Otros huyen desde el puerto de La Rochelle hacia Escocia, incluso se llega a decir que llegan a América, otros se van a Portugal, etcétera. Bien, vamos a ver estos que llegan hasta la corona de Aragón, porque el rey Jaume II de la corona de Aragón en esos momentos no persigue a los templarios, aún no se ha decidido a perseguirlos y por lo tanto se sienten a salvo. Cuando llegan aquí, se dirigen a la... monestir de Santes Creus. Sí, el rey Jaume II crea incluso una orden nueva, que se conoce la Orden de Montesa, donde va a acoger estos caballeros templarios que pertenece al monasterio de Santes Creus. Ajá. En este monasterio de Santes Creus, al que yo hago referencia en el libro que hiciste antes alusión, del legado de María Magdalena, aparece un retablo que oficialmente no existe, aunque ustedes lo ven, y si van allá lo van a poder ver y tocar, pero oficialmente no existe porque no se registró en ningún acta notarial, en el que aparentemente nos muestra la figura, o hace referencia a Juan Evangelista, que es, vamos a decir, el evangelista elegido por los caballeros templarios, es por el que se rigen y al que de alguna forma siempre aludían. Si nos fijamos con atención, este personaje no es realmente Juan Evangelista. Ahora, si lo vemos, si ustedes se fijan bien en su rostro, verán que es un rostro femenino, tiene los labios carmesí pintados, incluso tiene una diadema en el pelo, un pendiente. Aquí lo verán ustedes mejor. Pero voy a volver hacia atrás. A ver, aquí. Aquí, efectivamente. Vamos a ver. Vamos a verlos. Fíjense. Verán ustedes, además tiene en su brazo izquierdo sujetando el cáliz, el que se supone que llevaba los óleos María Magdalena. Fíjense en este rostro, que es completamente femenino. Por supuesto, no se trata de un hombre, no se trata del Juan Evangelista que vemos representado en los cuadros de Tiziano o de Velázquez, que aparece con barba, un señor mayor. ¿Y quién sería si no es Juan Evangelista? Pues ni más ni menos que María Magdalena. María Magdalena. El personaje que hemos dicho que los caballeros templarios veneraban, a la cual llamaban Nuestra Señora. María Magdalena, ¿qué relación tenía con Jesucristo realmente? Pues bien, María Magdalena, de acuerdo, y vamos a hacer referencia a evangelios apócrifos, es decir, no es que sea una leyenda, como se suele decir, que no hay datos. Sí que hay datos como es el Evangelio apócrifo de Felipe, en el que nos dice que María Magdalena y Jesús era un matrimonio, y era un matrimonio sagrado que se diferenciaba del profano. Es más, dice Jesús, tiene la facultad de crear, porque Dios se la da, pero también tiene la facultad de engendrar. Hay un hijo del hombre, Jesús se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, y el misterio del Hijo del Hombre. Es decir, que Jesús tenía un hijo según este Evangelio, y tenía un hijo con María Magdalena, puesto que dice que es la esposa de Jesús, su koinonos. Sigue este Evangelio hablando al respecto y dice que 3 son las mujeres que siempre caminaban junto al Señor, junto a Jesús. María, la de Cleofás, que sería la tía de Jesús, María la Virgen, su madre, y María Magdalena dice que esta es a la vez su amiga, su madre y su compañera, su koinonos. Está diciendo otra vez que es la esposa de Jesús. Pero fíjate, porque luego no tendremos tiempo, en este retablo, estas iconografías que tenemos aquí abajo son pasajes bíblicos que nos están mostrando la vida o la relación marital entre Jesús y María Magdalena. Y voy a ir directamente al más importante, que es el de la crucifixión. Aquí vemos a Jesús crucificado, aquí vemos ahora al Juan Evangelista, que aquí sí que tiene una fisonomía masculina, ya no es el que hemos visto anteriormente. Tenemos a su madre, la Virgen, y este personaje, que no hay ninguna duda de quién es María Magdalena, la que está abrazada a la cruz, la que está arrodillada. ¿Se han fijado ustedes? ¿Se han dado cuenta de este personaje en qué condición está? Mírenlo ahora, en esta ampliación. Está embarazada. Pueden observar que tiene los pechos hinchados, se les ve incluso el pezón abultado. Y el vientre abultado también. El vientre a punto de dar a luz, caído. Está embarazada. Totalmente. Además, fíjate, este símbolo que se le pinta aquí, en esta época, los artistas lo pintaban, lo hacían para precisamente remarcar que el personaje al que estaban representando estaba embarazada.
Además, la posición que tiene, que está como arrodillada, esta posición es típica de las mujeres en Oriente para dar a luz. Entonces nos están diciendo los templarios, con este lenguaje oculto iniciático, de que Jesús efectivamente está casado con María Magdalena. María Magdalena está embarazada cuando él es crucificado y además en el siguiente icono, la siguiente iconografía, nos muestra ya a María Magdalena con el fruto de este embarazo, con la descendencia de Jesús. Dos niños. Dos niños o niñas, quizás por la imagen, que parece ser que son mellizos o gemelos, ¿no? Bien. Esto evidentemente es una herejía para la Iglesia Católica. Esto pues efectivamente suponía pues morir quemados en la hoguera, como murieron miles y miles de personas que creían. Me gustaría, José Luis, recordar que esto no es un diálogo entre tú y yo, sino que también me gustaría abrirlo a todos vosotros. Aquí tenéis a nuestras dos azafatas, mira qué guapas son, Ana, Ariadna. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a José Luis Jiménez, aprovechad. Tenemos ahora mismo a todo un experto en historia medieval oculta y cualquier duda, cualquier tema que os interese, pues se lo podéis preguntar. ¿Sí? Tenemos una pregunta. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Perdone. Montse. Sí, adelante. Sí, yo había escuchado ya hace años una historia también de que tuvo una hija y que se llamaba Jesús, con María Magdalena, y que se llamaba Sara. Y después había venido para una isla en Francia, no sé si es llamada las Tres Marías, Le Torre Marie. No sé si sabe algo de esto. Lo que desconocía era que tenía dos hijos, o besons, ¿no? Pero lo de Sara no sé si me puede aclarar si es cierto. Esta es la noticia que yo tenía. Gracias. Bien, sí. Cuando aquí precisamente hemos visto en el retablo que María Magdalena está embarazada. Cuando María Magdalena cuando Jesús es crucificado, tiene que huir de Palestina, porque no olvidemos que Jesús es crucificado por Poncio Pilatos porque es acusado de ser enemigo de Roma. Los judíos no tenían la potestad de ajusticiar a ningún otro judío, tenía que hacerlo el procurador romano. En este caso, él lo sentencia a morir en la cruz por ser enemigo de Roma, porque se proclama el rey de los judíos. Evidentemente, si el rey de los judíos, en este caso, es sentenciado a morir en la cruz, si tiene un heredero, va a ser perseguido, va a morir. ¿Qué hace María Magdalena? Huye de Palestina, huye acompañada por Juan el Evangelista, en este caso se llamaría Lázaro, huye acompañada por el tío segundo de Jesús, que es José de Arimatea, huye acompañada por Marta, huye acompañada por un total de 8 personas y va hasta una provincia romana que está en el sur de Francia y que se conocía como las Galias. Llegan a un lugar que usted muy bien ha dicho, que se conoce como Santes Maries de la Mer, Santas Marías del Mar. Efectivamente, llega aquí María Magdalena y llega acompañada de estas personas y de una niña de unos 13 o 14 años, que es de color negro, es un color muy negro, porque es de raza nubia, y era la criada de María Magdalena, la que se llamaba Sara. Esta criada, de nombre Sara, la encuentra María Magdalena en Alejandría, cuando parten desde Alejandría, desde Egipto, hacia Santa María de la Mer, hacia el sur de Francia. Sara, que como le he dicho, tiene la piel muy negra porque la raza nubia de África es muy negra, actualmente está venerada por todos los gitanos de Europa en este pueblo de Santa María de la Mer. En concreto, el día 24 y 25 de mayo de cada año se produce una serie de procesiones en este pueblo donde sacan la imagen de la capilla que existe en la iglesia de Santa María de la Mer dedicada a María Magdalena, en la cual hay una capilla en exclusiva para esta, aquí le llaman la Virgen Negra, la Virgen de los Gitanos, para esta Santa Sara. Pero Sara no era la hija ni de Jesús ni de María Magdalena, como digo, por eso es de color negro. Jesús era judío, pero no era negro, y María Magdalena era judía, pero tampoco era negra. Evidentemente, por muchos milagros que hiciera Jesús, no se le había ocurrido tener un hijo negro ni una hija negra. Era la criada de María Magdalena, puesto que María Magdalena y la familia de Jesús eran gente pudiente. Ella además era descendiente
de nobles y era princesa. Y efectivamente llegó hasta el sur de Francia, a este pueblecito que la señora había preguntado. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Muy bien. ¿Más preguntas para José Luis? Sí. Sí, buenas tardes, dígame. No, quería saber si el cuadro de la crucifixión está en el monasterio de Santes Creus. ¿Podría volver a repetir la pregunta? Sí, ¿no? El retablo de la crucifixión que ha salido, las pinturas, ¿están en Santes Creus? Sí. Este retablo está en Santes Creus, en la iglesia monacal. Lo que ocurre es que está en un lugar, en semipenumbras. Este retablo fue realizado en el año 1603. No existe ningún documento oficial que certifique la factura del mismo. Incluso yo estuve investigando en el Patrimonio Nacional, en el Consell de Vall, en el Museo Nacional de Cataluña. Nadie tenía constancia de este retablo hasta que lo encontré allá y, por supuesto, nadie se había dado cuenta, se había percatado hasta entonces, hasta el año 2001-2002, que es cuando empecé esta investigación, de la existencia de este cuadro y del mensaje que contenía el mismo. Muchas gracias. Última pregunta para José Luis Jiménez. ¿Sí? ¿Tenemos más preguntas? Sí, una más. Sí, yo quería preguntar, el hecho de que Jesús tuviera esposa, hijos y tal, ¿por qué a eso a la Iglesia la atemoriza tanto? ¿Qué más da? Bueno, esto es lo que nos preguntamos todos. Habría que preguntárselo precisamente al Vaticano, pero claro, he dicho al principio que la religión católica, apostólica y romana, como su propio nombre indica, es un sincretismo, es decir, es una mezcla de una religión pagana, que era la del Sol Invictus, que el propio sumo pontífice era el emperador Constantino, y se introducen una serie de rituales y de normas en la nueva religión cristiana en la que se intenta evitar la herencia. Por ejemplo, los obispos, hasta entonces, los obispos cristianos, tenían sus esposas, igual que había mujeres también que eran obispos, que oficiaban. Y claro, si tenían esposas, tenían hijos. Cuando fallecía el obispo, la herencia del padre pasaba al hijo. En el momento que la Iglesia católica pasa a ser la Iglesia oficial del Imperio Romano, lo que no le interesa es que el patrimonio de sus obispos pasen a la familia y se pierda, sino que se quede la Iglesia. Esta sería una de las condiciones por las que empiezan a prohibir que los obispos, los curas, se casen e introducen, en este caso, el voto de castidad. Claro, necesitan crear también un Dios y un Dios pues no puede ser humano, no puede tener por lo tanto esposa y por lo tanto no puede tener tampoco hijos. Y se inventan la historia de que María Magdalena es la prostituta del Evangelio, que es una historia que nos daría para horas para hablar. Esto lo hace un papa, Gregorio I Magno, en el año 591, para, de alguna forma, denostar la figura de la mujer, para que la mujer, porque dicen que es pecado que la mujer ostente ningún cargo en la Iglesia. La mujer es indigna de ostentar un cargo en la Iglesia, como había dicho hasta entonces. Entonces la Iglesia católica lo que hace es empezar a crear nuevas normas, nuevas leyes y a introducir cambios en los evangelios. Los evangelios canónicos, que son 4 los que ellos eligen, son los que se ajustan e incluso adaptan a sus intereses. No son los evangelios que hablan de toda la vida de Jesús, porque tenemos cientos y cientos de evangelios apócrifos que nos están hablando de un Jesús más humano, que un Jesús que tiene esposa, de un Jesús que tiene amigos, de un Jesús que tiene relaciones. Todo esto no interesa a la Iglesia oficial del Imperio Romano. Por eso es por lo que realizan estos cambios y no interesa que Jesús tuviese en este caso una esposa ni unos descendientes, porque aparte de que ya evidentemente el legado de Jesús no le correspondería a Pedro, a San Pedro, que tampoco es cierto que Jesús le dijera nunca que tú eres la piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Esto también se lo inventan. Esto no aparece nada más que en un evangelio. Además, se nota que es una añadidura muy burda. También es otra mentira. Entonces, desde entonces, la Iglesia oficial del Imperio Romano se dedica a manipular y a mentir. Muchas gracias por participar y también gracias a ti, José Luis, por estar con nosotros en esta la primera tarde de Magic Internacional, hablándonos de un tema tan apasionante e interesante como es los misterios medievales. ¿Nos podrías avanzar en qué estás trabajando ahora para terminar? Bueno, ahora estoy escribiendo otros libros de, vamos a decir,
relacionados con otros temas. No tienen nada que ver con los medievales, más de tipo esotéricos y de tipos, pues vamos a decir, en este caso, chamánicos. Y también con novelas. Yo me gustaría acabar, si me permites, en 5 minutos. No se acabaría, José Luis. No porque no hemos hablado, por lo menos para mostrar por qué los templarios hemos dicho que eran una orden iniciática y esotérica. Huyen, no solamente se quedaban, yo he dicho en España, en la Corona de Aragón, sino que se van hasta Portugal, porque en Portugal no son perseguidos. Allí el rey Dinis les cambia el nombre, pasan a ser la Orden de Cristo, y en este templo, en este caso en un pueblecito de Tomar, en Portugal, aquí hay un monasterio que se conoce como Monasterio Fortaleza de Santo Cristo. Desde aquí ellos van a tener su último refugio, donde incluso van a partir hacia América. De aquí es donde van a conseguir también toda esta plata. Aquí tenemos, por ejemplo, estas fotografías que son magníficas del lugar donde estuve. Esta sería la iglesia que hay en este convento Fortaleza. Es una iglesia circular, similar, quieren imitar a la que está en el Santo Sepulcro, en Jerusalén. Se llama La Charola. Y ya acabaré con esto. Lo que más me sorprendió fue esta iglesia templaria, en la que en su interior los templarios dejan una cantidad de información esotérica tremenda. Por ejemplo, fíjense ustedes, al entrar a la iglesia, esta es la entrada, todas las iglesias siempre, para acceder, hay que subir escalones, o como mínimo están a la altura. En cambio aquí hay que bajar 8 escalones. Fíjense en el número 8. En el interior, en la nave central, tenemos 8 columnas, 4 a cada lado, octogonales, es decir, 8 columnas de 8 lados. Luego vemos en la parte del altar mayor que hay una especie de rosetón que nos está mostrando la estrella de Salomón, de 5 puntas, igual como Leonardo da Vinci cuando nos representa al hombre de Vitruvio, también que es un dato esotérico, o este retablo, este cuadro, en el que nos representan la llegada del Espíritu Santo, en el que no aparecen 12 apóstoles, aparecen 16, y el personaje central de ellos es María Magdalena. Las lenguas de fuego deberían de ser 16, y en cambio no son 16, son 17. ¿Dónde está el que falta? Quizás esté dentro de María Magdalena. Aquí este personaje es San Pedro, representa a San Pedro.